Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias. El día de hoy tenemos el honor de compartir esta conversación con el profesor José Zubiris. Bienvenido, profesor. Encuentro en Ciencias. Esta es una iniciativa que estamos impulsando para dar a conocer el talento humano de la facultad, de la universidad, no solamente a estudiantes y a comunidad universitaria, sino al público general del país. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la dinámica de esta conversación es iniciar con la historia de José Zubiris. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿De dónde es su familia? ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero agradecido por la invitación y esperemos dar una idea de todo lo que ustedes necesiten saber de mí, si es que hay algo que se necesita saber, en principio. Yo nací en Caracas hace ya, en este momento, 77 años. Mi familia es de Barlovento. El Zubiris es vasco y el López es barlovento. O sea, una combinación que quizás no es la mejor, vasco y barloventeño, pero esa es. Y bueno, me ha servido mucho porque el vasco me ha dado carácter y el barloventeño me ha ayudado a relacionarme con la gente. Mi familia éramos 4 hijos. Mi padre trabajaba en movimientos de tierra, mi mamá era enfermera, mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Quedé yo, entre comillas, al cuidado de la familia y fue unos momentos demasiado duros, pero bueno, cuando hay la fuerza y la necesidad obliga, bueno, hay que salir adelante. No hay marcha atrás, sino seguir los objetivos planteados e ir en esa dirección y salir poco a poco de eso. Mi mamá después enferma también y la cuestión se pone un poquito más complicada desde todo punto de vista, pero bueno, mi mamá ayudaba de alguna manera. Más aún, mi familia en Barlovento, a mi abuelo le decían el rey del cacao. Okay. Y mi mamá era la última hija de mi abuelo. Era la más joven, bueno, se graduó de enfermera, trabajó como enfermera, después le dio un problema con una enfermedad bastante complicada y bueno, estuvimos bregando con esa enfermedad, con la muerte de mi papá y bueno, y adelante. O sea, el camino estaba bastante complicado, pero bueno, hacia adelante, no podemos echarnos hacia atrás, pues si no nos quedamos allí. Bueno, hice mi bachillerato en parte aquí en Caracas, parte en Guatire, que nos fuimos a vivir con mi abuelo, y después regresé a Caracas y me gradué en la aplicación. Siempre me han gustado las matemáticas, me llamaba la atención. Las demás materias, bueno, sí o no, pero matemáticas sí era mi objetivo principal. ¿Y ese gusto lo descubre o lo refuerza en el liceo, en bachillerato? En bachillerato, sí. Mis notas en matemáticas eran muy buenas comparadas con el resto de las materias. Y bueno, le llamaba la atención a cierta gente y bueno. De allí me gradué de bachiller. De ahí en adelante, bueno, me inscribí en la universidad, apliqué a una beca, que me hicieron unas preguntas que a mí me parecieron muy sencillas, pero bueno, creo que fue 19.60 que saqué sobre 20, y bueno, me dieron mi beca inmediatamente. ¿La beca aquí en la Universidad Central? Aquí en la Universidad Central. La facultad. Bueno, llega las más complicaciones porque mi mamá hubo que hospitalizarle varias veces con una enfermedad bastante complicada. Y bueno, yo, el hermano mayor, el hijo mayor, traté de llevar las cosas de la mejor manera. Y es como lo mejor que se pudo hacer dentro de las posibilidades que yo tenía, bueno, que era una persona de 15 años, 16 años, que se graduó de bachiller y está en la universidad. Bueno, tuve que ponerme a trabajar. Perdí la beca porque, bueno, yo no estaba en unas materias, venía, no asistía, tenía que ir a trabajar, pues bueno, éramos 4. Claro. 4 y bueno, alguien tenía que, entre comillas, tratar de cubrir los gastos, bueno, y eso fue lo que hicimos, o lo que hice. Con el tiempo ya la cosa mejoró poquito a poco, mi hermano menor se gradúa de administrador
Mis dos hermanas también estudian, se gradúan, y yo poco a poco voy saliendo, que me costó mucho salir de la escuela de matemáticas. ¿Por qué? Porque no tenía los medios suficientes para estar aquí y tenía que ocuparme de otras cosas que eran en principio más importantes que lo que yo quería, o podía. Pero bueno, esa es parte de la vida, así la llevé y así O sea que pasó, pues. su pregrado fue así, Sí. entre trabajo, familia Sí. y brega. Mi pregrado fue bastante complicado porque, bueno, a veces yo venía, me escribía y no volvía más. Hay que buscar ciertos trabajos para ayudar a la familia, en la necesidad de la familia. Y bueno, yo tardé como 6 años, 7 años para graduarme. Ok. Y a veces me inscribía y dejaba las materias porque no podía, pues sinceramente no, era bien complicado. Eran otras épocas, por supuesto, diferentes a las de ahora, otras épocas. Pero bueno, fui poco a poco y hasta que por fin llegó un momento en que me medio estabilicé porque me contrataron de preparador. Y después al siguiente hubo un problema bastante serio con unas personas del pedagógico que daban clase aquí en la universidad, Okay. a nivel de primero, segundo semestre. Y el gobierno dijo que eso no podía continuar. Eso que hacían ellos no podían continuar, no recuerdo exactamente por qué razón. Y bueno, hubo 4 o 5 personas que nos contrataron como auxiliares docentes. Para cubrir esas bajas. Para cubrir esa. Pero ya era otra cosa, o sea, ya era un nivel de tener todas las notas de esas personas, dar una buena clase, etcétera, etcétera. Y al principio, bueno, eso fue lo que hice o hicimos, porque éramos 5 personas que estábamos en octavo, noveno semestre de matemáticas, no me acuerdo cuánto. Y eso, de alguna manera, me ayudó, obviamente, financieramente. Y estas personas, yo no aparecía como profesor. Okay. Porque no tenía título. Varias personas tomaron ese curso, o sea, un profesor que era el encargado de ese curso, y yo ni firmé. Eso lo firmó el profesor, contando con todas las notas que yo hice, todas las notas que yo apliqué, todo lo que se hizo, y bueno, él firmó y yo estuve de acuerdo con eso, porque se tomó en cuenta lo que yo hice, y el responsable era yo en principio, pero no tenía firma, porque no estaba graduado, simple y llanamente. Entonces, bueno, eso de ahí pasó, bastante complicado, hasta que por fin, bueno, vamos a terminar esto de esta carrera, que me costó bastante, o sea, por los diversos problemas que he planteado, y con eso es más que suficiente darse cuenta que la cosa no estaba fácil. Correcto. Y me graduó, y en ese momento me contratan como profesor acá. Empezamos a trabajar, ya tenía un curso, ya era yo el que firmaba los cursos, etcétera, etcétera. Y la cuestión empieza, bueno, había que hacer una tesis de grado para que tener el cargo de profesor. Una tesis que hice con el profesor Daniel Crespín, que fue mi tutor de tesis de grado, que por cierto me quedó muy, muy buena, y no es porque lo diga yo, sino los profesores me lo subir, y que buena tesis que hiciste, está muy, muy bonita la tesis, yo estaba orgulloso de esa tesis. Me costó bastante trabajo, y bueno, de ahí en adelante empieza todo eso, presento el concurso. El concurso fue bastante complicado, más aún unas cuestiones ahí que no vale la pena mencionar. Bueno, apruebo el concurso y entro como profesor ya concursado. Me dan un plan de formación. Me tocó un profesor, que a ver, no voy a decir nombre, pero era poca cosa. Bueno, presento, repito, la tesis de grado me pareció estupenda, me felicitaron. La cuestión referente al plan de formación fue otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y después voy a decir por qué. Termino el plan de formación, presento el trabajo de ascenso para asistente, y bueno, no me gustó lo que hice. Imagínate que yo, que lo hizo, es que lo vi tan... Y le dije, pero vamos a hacer esto. No, bueno, está bien. ¿Pero qué fue lo que no le gustó?
La forma de trabajo. Ok. La forma de trabajo. Por eso digo que más adelante voy a decir por qué. Esa forma de trabajo que 1 más 1, ¿por qué 1 más 1? Porque si le sumas 1... Bueno, tuve mucha suerte y bueno, uno tiene, vamos a llamarla suerte. Hay unos profesores, se hizo un convenio con unos profesores húngaros. Llegó un profesor acá y con él hice una tesis de maestría. Y como yo digo siempre, con el profesor anterior subía por la escalera, con este subí por el ascensor. Ok. O sea, para tener una idea de las cosas. Subí por el ascensor y bueno, una tesis de maestría que me gustó toda la vida, me ha gustado, pero tremenda tesis, bien bonita, a la gente le gustó y yo estaba orgulloso de esa tesis. ¿Y cuál era el tema de la tesis, profesor? La línea de investigación. Era cómo se comportan espacios de Banach, en general, cómo se comportan. Después de eso, ya subo así agregado. Con esa tesis de maestría subo agregado. Claro, en parte para poder subir agregado y tener la tesis de maestría, hubo que hacer todo lo que es el posgrado, etcétera, etcétera. Bueno. Y de ahí en adelante, con este profesor húngaro que hice la tesis, me dice, bueno, Zubiri, vamos, te ofrezco que te vayas a Hungría para que hagas el doctorado, pues. Bueno, al principio me costó porque era mover a mi esposa, mover a los muchachos. Eso sí, los muchachos estaban en el centro escolar de los profesores que estaban acostumbrados a eso. Okay. Uno se iba y después regresaban los muchachos y no había mayores problemas, no los hubo al respecto. Bueno, me voy para allá, estoy 4 años en Hungría, otra totalmente diferente, otra visión de las cosas y relacionado con profesores de alguna manera que subimos por el ascensor. Ok. Era otra dinámica. Esa es una mejor palabra. Era una dinámica diferente, era la forma de cómo ver las cosas. Más vanguardista, novedosa. Más vanguardista, exactamente. Eso de alguna manera ilustra cómo era la cuestión de investigación allá. Bueno, total que los 4 años termino, presento mi doctorado allá y regreso a la facultad en el 89. Por cierto, como terminé como 2 semanas antes, 3 semanas antes, dije, bueno, ya me escribí mi trabajo de ascenso asociado. Entonces me puse ya a escribir la broma, se lo di a una muchacha que por cierto húngara, que no sabía de español nada. Y entonces le puse las letras y el trabajo que hizo esa muchacha, pasando un trabajo en español. Bueno, claro, correcciones y cosas, pero también que mi esposa ayudó, que más o menos estudió húngaro. Bueno, y cuando vengo acá, lo primero que hice fue, me vine con los 2 tomos de ese trabajo de ascenso, y lo primero que hice fue llegar al decanato, aquí están mis 2 tomos para subir asociado, punto. Tú, pero acabas de llegar. Bueno, sí, pero yo las cosas las hago con... Ahí pasó algo bastante llamativo porque era el año 89 y en el 90 había elecciones. Ok. El grupo donde yo estuve varias veces, yo fui varias veces consejero de escuela, etcétera, etcétera, y tuve mucha relación con la gente de física de alguna manera, sobre todo con el decano Iván Escalona. Llego en el año 89, en el 90, inmediatamente son las elecciones, y viene Iván y me dice, mira, vale, para que sepa, para que vayas en la plancha a nivel de facultad. Dije, yo acabo de llegar, compadre. Hay personas que están más involucradas en esto que yo estoy... Llegando, bueno, pues, aterrizando. Llegando, sí, yo estoy... Bueno, total de la cuestión es que... no, para que vayas cabezando la plancha. Le dije, no, compadre, yo no voy a cabezar la plancha, que hay mejores personas que yo en el sentido que mira, están aquí, yo acabo de llegar, yo estoy de alguna manera fuera de todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, me convenció para que fuera segundo. Bueno, quedo en la plancha y bueno, asisto al consejo de facultad y me dicen para que sea comisión de mesa. Okay. Bueno, comisión de mesa tuve todo el tiempo, no sé, 2 años, no sé cuánto. Y allí aprendí mucho de lo que había pasado en la facultad, porque había 2 personas allí, de las cuales yo respeto mucho,
que cada vez que aparecía un tema me decían, bueno, mira, Subiris, esto pasó por esto, por esto, por esto. Entonces, esos 4 años que yo estuve fuera, que la relación con la facultad era estrecha, pero no a esos niveles, de alguna manera otra vez empecé a ver mi facultad, qué es lo que había pasado, cómo se podían hacer ciertas cosas o no se podían hacer ciertas cosas. Bueno, de ahí en adelante cometí yo lo llamo craso error. Hay una amiga mía, Inés Tobar, que lamentablemente murió hace poco, y fui con ella a hablar con el decano, que era Iván Escalón. Le digo, Iván, hay problemas en física, en la Escuela de Física y Matemática, porque, mira, el director tiene problemas porque no puede ir, etcétera, etcétera. Bueno, yo digo que eso es un error porque a la semana siguiente Iván me llamó. Mira, Subiris, yo quiero que tú seas el director de la Escuela de Física y Matemática. Yo. En ese momento era física, matemática la escuela. Física y Matemática. Yo. No, compadre, buscate otra persona, yo no. Entonces, ¿pero por qué no, profesor? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque yo acabo de llegar, estoy fuera de todo. O sea, que tú me dices, bueno, está bien, es muy conveniente, un puesto, todo lo que tú quieras, pero no, y si yo acabo de llegar, yo estoy perdido en el tiempo y en el espacio. Y pasó algo que por eso decía que me nombraron en la comisión de mesa del Consejo de Facultad, y ahí oí y aprendí muchas cosas de lo que había pasado, porque es una cosa, la historia para mí es importantísima, y sobre todo qué ha pasado en la facultad, claro. O sea, cómo la facultad se ha llevado. Bueno, de ahí empecé a evitar a Iván. Vamos a decirlo en pocas palabras. Yo voy a Iván por allá y yo me iba por acá. Iván empezó y dale, subir, y no, Iván, yo soy asociado, tengo que viajar. Yo viajé después del año 69, fui 2 o 3 veces a Hungría para trabajar allá, y venía con mis artículos, mis cosas, y bueno. Y Subiris, pero no me vas a ayudar. No, Iván, no, pero Iván, es que yo tengo otras cosas. Total que al final me hizo una embocada y acepté. Bueno, yo sabía que al final iba a aceptar, a los amigos hay que ayudarlos. Claro. Bueno, total que llego como director de la Escuela de Física y Matemática. Ahí estuvimos, ¿cuánto? 4 años. Vuelve a ganar, esa era otra cosa, mi amigo Daniel Crespí, que fue mi tutor de tesis de grado, también se iba a lanzar como candidato. Okay. Y mi amigo, o sea, yo le tengo mucho respeto, mucho cariño a sus hijos. Por cierto, el hijo de él es el famoso que tiene las esculturas en el Museo del Louvre. En el Museo del Louvre. Bueno, entonces decía, bueno, estoy entre 2 aguas, mi amigo Iván y mi amigo Daniel Crespín. Bueno, los dos son, de alguna manera, tengo muy buenas relaciones con ambos. Bueno. Total que Daniel no se graduó nunca acá, sino que hizo su doctorado en Estados Unidos. Okay. Y no podía ser candidato. Entonces quedó Iván, ya yo era director de Física y Matemática y estuve 4 años con Iván. Cuando Iván termina allí, viene Máximo Canestrari y también dice, bueno, Subiris, vamos a ver que nos ayudes aquí en la... Dice, bueno, ya estuve 4 años en Física y Matemática, ya es mi escuela. Es otra cosa, sí, bueno, vamos a ver. Todo tal que me ofrecieron investigación y posgrado, y yo le dije, me quedo con el posgrado. Ok, ¿qué es la coordinación? La coordinación, sí, cuando hablo de me quedo con el posgrado, coordinación de investigación y coordinación de posgrado. Fueron 6 años espectaculares en posgrado. Me gustó el trabajo que se hizo en posgrado, pero me fascinó. No es que me gustó, me fascinó. Hicimos una reunión con los muchachos que estaban allí y otras personas que llegaron, y formamos un buen grupo de atención a las personas de los actos de grado. Como dicen las muchachas, profesor, usted levantaba la 6 izquierda y yo sabía lo que había que hacer. O sea, y lo digo para que se entienda que cómo transformamos todo eso en los actos de posgrado. Era una cuestión milimétrica, todo era milimétrico, todo pedido. Bueno, en el tiempo, repito, antes de irme, yo fui varias veces a Hungría,
y traje algunos resultados, etcétera, etcétera. Pero ya, claro, cuando pasas a ser director, si quieres hacer un trabajo eficiente, ¿no? Hay que dedicarse a la cosa. Si quieres ser posgrado, tienes que dedicarte a eso. Pues. Claro. O sea, mi investigación ahí declinó bastante. Bastante, porque o hacías una cosa bien o tratabas de hacer medio por aquí. No. Yo soy un hombre de por aquí y bueno, esto hay que hacerlo bien. De ahí fueron 6 años en posgrado, que es una etapa maravillosa, por lo menos desde mi punto de vista. Y las personas, profesor, cada vez que me ven los muchachos ahí de la dirección de posgrado, profesor, ¿cuándo vuelvo otra vez? Yo no vuelvo, no vuelvo. Bueno, y total, después de ahí hubo la posibilidad, ya me estaban que fuera decano, pero fui decano, estuve 2 periodos de decano y bueno, después dije, bueno, ya es suficiente. Ok, profesor. Me jubilo y punto. Ahora cuéntenos un poco. Llega el decanato. Y pasó por una etapa en posgrado donde evidentemente quizás era podemos hablar de una época de oro, no sé si de oro, pero una época, una buena época de estabilidad en el sentido académico. Llega el decanato en su primer periodo. ¿Qué transforma al profesor Zubiri en la Facultad de Ciencias? ¿Qué se encuentra? ¿Cuál fue su reto allí al asumir el decanato? Claro. Hay cosas, primero la docencia. Hay que garantizar una docencia de calidad. Y la investigación me era más sencillo. ¿Por qué? Porque vengo del posgrado. Más aún, en el posgrado llegó un momento, y que eso me lo dijo un amigo mío que fue decano también. Zubiri, ¿tú te has dado cuenta? El 50% de los egresados a nivel de posgrado, de doctorado, son de la Facultad de Ciencias. Y el otro 50% se distribuye en toda la universidad. Eso da muestras de cómo los posgrados de la Facultad de Ciencias de alguna manera influían sobre resultados a nivel de doctorado. Ok. Sobre todos los demás. Entonces eso ya, el posgrado estaba andando. Repito, mi corazón el posgrado existe todavía. Y esto de alguna manera, he dicho, bueno, ahora vamos a mejorar todavía más la investigación. Se consiguieron muchos recursos en esa época. El gobierno dio también algunas cuestiones. Y claro, esta facultad se obtuvieron recursos para hacer investigación. Okay. Y la mayoría de los profesores, la gran mayoría, estaba haciendo investigación porque existieron recursos, teníamos ya la idea concreta de que deberíamos investigar o que debíamos investigar, y de repente la facultad, no es por mí, esos son los profesores, no, que subir, no, los profesores de alguna manera hicieron que la facultad alcanzara un nivel bastante alto en investigación, las relaciones a nivel de todo, o de cada uno de los profesores con lo que tenían fuera de relaciones internacionales, de relaciones nacionales, bueno, más aún las relaciones de nosotros como posgrado y las relaciones de nosotros como Facultad de Ciencias influyeron positivamente en el resto de las facultades de ciencias del país. Por lo menos ese es mi punto, lo vi de esa manera. Teníamos bastante influencia sobre eso, sobre las facultades, y todo se debe al trabajo que hicieron los profesores, o que hacían los profesores. Obviamente esos tiempos pasaron, los buenos tiempos, en el sentido de que, bueno, ahorita es bien complicado hacer la investigación. Nosotros tuvimos un buen momento, que pasamos por buenos momentos, tuvimos recursos, utilizamos de muy buena manera esos recursos, y eso redundó en que nuestros posgrados y nuestros niveles llámense de química, de los egresados, era bastante alto. Correcto. Hay una alta calidad académica y de investigación. Exactamente. Y eso se formó, ¿por qué? Porque los profesores que teníamos acá, la mayoría hizo su doctorado, y ya tú tienes una planta profesoral bastante sólida. Claro. Sólida. Profesor, eso en ese primer periodo, intuyo que en el segundo periodo también era la preocupación mantener esa calidad académica, esa calidad de investigación. Pero ¿qué cambia en el doctor Zubiri del primer periodo de decano al segundo periodo? ¿Qué aprendizaje le dejó el primero que pudo corregir, o que pudo, no sé si la palabra es corregir, pero quizás mejorar? Sí, ampliar, mejorar en el segundo momento. Sí, una de las cosas importantes era optimizar aún más los recursos. Había bastantes recursos,
Pero el bastante no es para usarlo como uno quiera. El bastante Claro. para usarlo de la mejor manera, y era básicamente optimizar los recursos, ampliar un poquito más los posgrados. Se crearon nuevos posgrados, lo cual de alguna manera teníamos que soportar. Claro. Y cuando digo soportar, en el buen sentido de la palabra, de que soportar que los niveles de los posgrados, tanto los viejos que tenían un buen nivel como los nuevos, tuvieran un nivel más que aceptable. Y eso es, claro, vengo del posgrado, sé cómo se trabaja en el posgrado, y mi posgrado era mi parte de mi ser, pues, el posgrado. La facultad, ya la cuestión es bastante política. Cuando tú eres decano es más política, y tienes que tener de alguna manera unos grupos que confíen en ti, con los cuales tú te apoyes, y eso me resultó bastante bueno. ¿Por qué? Porque mi relación con la mayoría de los profesores fue bastante buena, a pesar de que algunos eran de otras toldas, entre comillas, políticas, etcétera, pero todos, o la gran mayoría, no puedo decir todos, de alguna manera creían en esta facultad, trabajaban por esta facultad, y íbamos todos por el mejor rumbo, en el sentido de que esta facultad progresara. Claro. ¿Okay? Profesor, ¿qué es la actualidad del profesor Zubiri? La actualidad del profesor Zubiri es abuelo. Está dedicado a ser abuelo. Sí, estoy ayudando a mi hija con los 2 nietos, y a mi hijo con los otros 2 nietos. Me llena mucho esos 4 nietos, aunque hay que los controlados porque se escapan de las manos. Pero bueno, además, uno de ellos tiene 7 años y habla conmigo como si estuviéramos hablando de: sí, abuelo, porque aquí en la tablet que hacemos esto, que hacemos aquello. Abuelo, ¿qué quieres? Me agarra. Abuelo, te voy a hacer un estadio. ¿Qué es lo que me vas a hacer un estadio? Entonces agarra: mira, abuelo, aquí están las gradas, aquí están los vestuarios, aquí es esto, aquí está el campo. Ah, está muy bien. Está muy bien. Y usted para de contar que si hace una casa que... Abuelo, ¿qué quieres tú tener en la casa? ¿Cuántos cuartos necesitas? ¿Cuántos baños necesitas? ¿Cuántos tienes que la cocina? ¿De qué tamaño tiene que ser la cocina? Entonces, abuelo, ¿te gusta así? Bueno, entonces es otra... Profesor, la facultad. La facultad siempre va a estar en usted, y usted siempre va a estar en la facultad. A veces lo vemos por allí, en los pasillos de la facultad. ¿Y qué significa para usted estar aquí en la facultad, pasearla, visitar amigos, visitar a profesores? O sea, ese contacto es como que no se puede dejar. No es que no se puede dejar, es que no lo quiero dejar. O sea, cada vez que vengo a la facultad, de alguna manera me siento, obviamente, como en casa. ¿Ok? La gente... que yo tengo un carácter bien complicado. Bueno, el Vasco de Barloventeño no es de gratis. Eso no es de gratis, bueno. Entonces, a pesar de todo eso, que tengo un carácter bastante fuerte, la gente conmigo, bueno, ¿sabes? Mira, ese es subir y nadie lo va a caminar por el estilo. Y yo respeto mucho a la gente. Se lo respeto. Eso sí, no trates de hacerme cosas que puedan complicar toda la existencia de algo un proyecto que tengamos, etcétera, etcétera. O sea, no me hayas las cosas por detrás. Vamos, no quieres hacerlo, perfecto, dime que no, ya está. Las cosas no tienen por qué ser como yo digo. Claro. Y además, contigo puedo aprender a hacerlo de una manera mejor, o mucho mejor. Profesor, ¿cómo ve usted la universidad en la actualidad? Mal, muy mal. Más aún... A veces digo que me molesta venir, no porque no quiera venir, sino porque me molesta porque tú ves el deterioro, sientes el deterioro a todo nivel. Ahorita no había nadie aquí, y es un día entre comillas de trabajo. Obviamente las razones están claras y no las critico, pues, pero no critico a las personas que no vienen porque no tienen los recursos suficientes para venir todos los días. Entonces... es complicado cuando uno llega aquí. Bueno, esto es lo que queda. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer porque esto mejore? Es complicado, muy complicado, y bueno, trato de no
de que no me moleste mucho todas las cosas que pasan acá, porque, bueno, uno tiene que seguir hacia adelante y tratar de que esto mejore de alguna manera, que no es fácil, no lo ves, pues. Pero como yo le decía a la gente, bueno, mira, alguna vez nosotros comenzamos con nuestros posgrados, ¿verdad? Y llegamos a un nivel muy alto y eso se cayó. Podemos hacerlo, debemos hacerlo otra vez. Claro, las cosas han cambiado, las variables han cambiado, ya hay variables que el gobierno las usa a su libre criterio, que no es el mejor, por cierto. Y entonces, bueno, no tenemos alumnos en matemáticas, por ejemplo. Sí, son muy pocos. Son muy pocos. O sea, la matemática pasó a entre comillas, a un último plano, por decirlo de alguna manera elegante, si se quiere. Y va igual que las demás, salvo computación, que obviamente es la carrera que quizás mantiene un poquito más abierta esta facultad. Pero el resto es complicado. Los químicos, si tú tienes un proyecto de que de alguna manera puedas usar, tratar de hacer un proyecto, tratar de ver si logras conseguir el objetivo que quieres, o sea, pero necesitas recursos, necesitas que esto de alguna manera se mueva. Y como alguna vez que los que tenemos tiempo acá, sentimos que eso lo pudimos hacer. Claro. Y más aún que lo hicimos. Exacto. Y cuando digo lo hicimos, no me refiero a mí, me refiero a todo el grupo, el conglomerado de personas que... Es difícil no comparar más allá de que las variables hayan cambiado. Claro, cambiaron y para mal, pues. De alguna manera, la facultad... Y yo tuve la suerte, una suerte... La biblioteca, ¿cómo se llama la biblioteca? No recuerdo el nombre de la biblioteca, estoy raspado. Bueno, de alguna manera, el nombre, por eso voy a contar el cuento, pero no voy a decir el nombre. La biblioteca la biblioteca Alonso Gamero, el auditorio. El Tobias Láser. El auditorio, estaba hablando. Yo tuve la suerte de que no sé si era decano, no sé qué, pero de tener unas conversaciones increíbles con don Tobias Láser. Me invitó varias veces a comer a su casa con una austeridad. Poco a poco comíamos, hablábamos. Me contó la historia desde que se le ocurrieron la brillante idea de crear una facultad de ciencias. Y eso fue un sostén muy bueno para mí, en el sentido de que, bueno, tengo ideas de cómo se inició esto, lo cual me ayudó sobremanera a ver cuál era el mejor sentido y la mejor dirección de por dónde queríamos ir, por dónde podíamos ir y por dónde íbamos a ir. ¿Qué nos puede contar de esas conversaciones, esas anécdotas, esos momentos? Usted es testigo presencial, bueno, protagonista de quizás una conversación que muchos quisieran haber tenido. Sí, no, fue una conversación dos o tres veces. Compartir. Sí. Me invitó a su casa a comer, muy frugal la comida, pero bueno. Me dijo, de alguna manera, me creó más la que ya yo tenía la idea teníamos, no yo únicamente, de la investigación. ¿Cómo se creó la Facultad de Ciencias? ¿Por qué se crea la Facultad de Ciencias? ¿Bajo qué bases se crea esa facultad? ¿Y cuáles son los objetivos primarios, entre comillas, de esa facultad? ¿Y por qué se creó la Facultad de Ciencias? Investigación. ¿Y las bases? Investigación. Las bases fueron los profesores y las profesoras que de alguna manera soportaban eso. Él era biólogo. Sí, correcto. Y la facultad, la escuela que mandaba aquí, o que tenía más personal, era biología. Y de alguna manera, él como biólogo, más aún cuando le pusimos el nombre de él al auditorio, que se lo merecía, eso hubo que de alguna manera tomar decisiones importantes. Bueno, hay gente, cada quien puede pensar lo que quiera sobre qué es el nombre del auditorio. Dije, este es el nombre, hablé con muchas personas, este es el nombre y punto. Un tipo muy elocuente, que me inspiró mucho sobre cómo debe manejarse una facultad
cómo la facultad debe influir de alguna manera sobre el entorno, cómo debe influir sobre el país. La investigación base. Con una buena investigación vas a tener un buen posgrado, que los profesores se formen, realicen su investigación, van a obtener recursos, cosa que pasó durante mucho tiempo, hasta las etapas que ya conocemos, y bueno, eso de alguna manera me marcó profundamente y le tengo mucho respeto a ese personaje, porque es un personaje, repito, me contó cómo fueron las cosas, que no fueron fáciles, y él creyó en una facultad, creyó en la investigación, y ahí tenemos la facultad. Ahí tenemos nuestra facultad de ciencias, por supuesto. Profesor, ya para ir finalizando esta conversación, vamos a entrar a una etapa de preguntas un poco más cortas y más personales en cuanto a gustos. Si yo le digo al profesor Zubiri un libro que no sea de matemática, que haya leído, que le haya gustado o que esté leyendo. ¿Cuál te puedo decir? Ahorita no se me ocurre ninguno. ¿Música, profesor? Música, mucha música. Música... ¿Cuáles son sus gustos? Me gusta bolero, salsa. De alguna manera tuve mucha suerte en tener amigos que tocaban guitarra clásica y dimos muchas serenatas. Era enamorado el profesor Zubiri antes de formalizarse. Esto no se puede decir porque también mi esposa va a ver esto. Profesor. No, tranquilo. Eso lo editamos si quiere. Comida, ¿qué le gusta? Si lo invitan a comer, usted dice, bueno, yo quisiera comer, esto es lo que me gusta. Parrilla. Parrilla. Carnívoro por excelencia. Ok, perfecto. Carnívoro por excelencia. Profesor, ¿cine o teatro? Ambos. Me gusta, sí, los dos, pero básicamente ahorita como están las cosas, yo veo todas las películas que en Netflix, veo el teatro, lo puedes ver en varias partes. O sea, las cosas cambiaron. Exacto. O sea, ya la diferencia entre cine y teatro es mínima. Bueno, agarra, da los cambios que sea y ves lo que tú quieras. Pues, o sea, ya es otra. Voy a ir al cine, voy a ir al teatro. Ya la cosa cambia de formas. De forma, exactamente. Pero siempre está esa esencia de quizás ir a sentarse, así como este auditorio, y ver algo en vivo. Yo iba mucho a la aula magna. Claro, como autoridad teníamos entrada preferencial arriba y iba muchísimo. Y vimos muchos espectáculos. Okay. Claro. Ya eso bajó por razones obvias. Ya esos espectáculos rara vez se llevan y llaman la atención. Y bueno, eso es parte de la nueva era, pues. O sea, ya nosotros trabajamos, o yo trabajé bajo parámetros que ya ahorita no existen, pues. O sea, ya es otra cosa de cómo ves tú lo que es la investigación, cómo ves la extensión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya tú no dependes. Cualquier muchacho anda con un celular. Cualquier muchacho, bueno, no te digo que el de 7 años ya me hace dibujo, una tableta. Una tableta, tranquilamente, pero es que es tranquilamente, o sea, no es que déjame pensar que es lo que. No, aquí está. Abuelo, ven para que veas. Entonces la cosa cambia radicalmente. Lo que antes, repito, yo conocía a unos muchachos que tocaban guitarra clásica y les gustaba parrandear, por decirlo en palabras accesibles. Y con ellos fuimos a dar serenata, los tipos cantaban con su guitarra, pero bueno, perfecto, una cuestión. Y claro, como las guitarras sonaban bien, por lo menos las muchachas salían. Exacto. Cuando nos veían quizás no les gustaba lo que veían, pero por lo menos por lo menos la música sí. Profesor, ya ahora sí, para despedirnos, un mensaje sobre todo a los jóvenes de la importancia de estudiar las ciencias, más allá que sea biología, química, física, matemática, computación, o sea, de fomentar el estudio de la ciencia y de los docentes a
investigar? Yo creo que la idea de investigación, que alguna vez en esta facultad tenía un nivel casi óptimo, por no decir óptimo, ha cambiado radicalmente. Primero porque tú puedes investigar desde tu casa tranquilamente, ¿ok? Con un buen internet puedes hacer muchísimas cosas. Segundo, de alguna manera la investigación necesita recursos. Si tú no tienes recursos, la investigación es bastante problemática. Estamos en una época que, bueno, puedes crear cierto tipo de cosas, puedes inventar o tienes que inventar, pero puedes inventar hasta qué punto. O sea, hay restricciones que cada vez te van a ser más complicadas para pasar estas restricciones, para superar esas restricciones, que son obvias, pues, obvias. No es únicamente la cuestión de que no tienes recursos. Está bien, bueno, déjame buscar por otros lados recursos. No, pero es que no tienes acceso a ese laboratorio. O sea, si no tienes un laboratorio donde puedes investigar, donde puedes hacer cosas como era antes, y vamos a olvidarnos de ese antes porque eso ya no existe. Claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, investigar. Ok, investigamos. Con el internet te puedes mover, matemáticas te puedes mover más o menos, ¿no? Química, quizás también, etcétera, etcétera. Ya los programas que se tienen hacen prácticamente cualquier cosa y si pasa más tiempo, bueno, no va a ser innecesario hacer cierto tipo de cosas. Pero yo creo que es conveniente que los muchachos de alguna manera crear la cuestión de venir acá a ser profesionales. ¿Con qué esperanza? Ok, suponte que si me gradúo en matemáticas. ¿Cuántos profesores de matemáticas quedan aquí? ¿Cómo diablos tú garantizas una buena educación cuando más de 500, 600 muchachos no pasan de primer semestre ni siquiera una materia? Bajo ese nivel vas a hacer mejor docencia. Bajo ese nivel vas a tratar de tener profesionales que hagan una mejor investigación. O sea, es que la cosa es un todo. Es un todo y estamos cercados, pero estamos tratando de abrir las compuertas porque, mira, esto hay que... Y para una facultad de ingeniería, todavía, entre comillas, por decirte, una facultad se puede mover, medicina ni se diga. Pero ciencia estamos bastante cercados. ¿Qué pasa para cualquier proyecto que introduzcas al CSH? Hay recursos para eso. O sea, puede ser muy bueno el proyecto, pero estuvimos acostumbrados, ciertamente. Fue una buena época, metíamos proyectos donde sea, pero las cosas han cambiado. Ajá. Y para hacer investigación, ¿qué necesitamos? Necesitamos por lo menos tener lo mínimo. Claro. Lo mínimo. Que tenemos una buena propuesta profesoral. Ajá, cómo estamos creando, cómo estamos de alguna manera sustituyendo esa planta profesoral que obviamente el tiempo no perdona. Por nuevas generaciones. Por nuevas generaciones, y la nueva generación se está formando al nivel que se necesita. Esas son las interrogantes. ¿Cómo hacemos? O sea, van a estudiar posgrado aquí, o sea, ¿cómo garantizamos que el posgrado tenga calidad? O sea, ¿cómo lo garantizamos? Bueno, la gente tiene que buscarse su vida. O sea, y el tiempo que tú dedicabas antes a tus estudios, bueno, ha cambiado radicalmente. Sí. Simple y llanamente. O sea, o comes o estudias. Para muchos es así. Exacto. Hay un muchacho, no voy a decir el nombre, que por cierto se le va a la orden José María Vargas. Muchacho que pidió, era educación inclusiva, lo pidió a tiempo parcial. Y está trabajando en otra universidad. Le digo, tengo 3 hijos. Y además, ayer, que quizás vieran, hay una muchacha que está en primero o segundo año de bachillerato, no me acuerdo. Y le mandó a mi esposa una cuestión de matemáticas. Yo vi eso y dije, esta persona que le está dando clases de matemáticas no es nada del otro mundo, no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Decía unas cosas, escribía unas cosas y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, entonces
esa muchacha que está en segundo año de bachillerato, comenzando en segundo año o terminando, a mediados del segundo año de bachillerato, mira, no sé qué va a estudiar, pero matemática lo tiene bien lejos la cuestión, Claro. con el nivel y calidad del profesor que le está diciendo. Más aún dicen unas cosas que yo digo, Sí, porque la calidad del alumno también refleja la calidad del docente. claro, por supuesto. Entonces, cónchale, da hasta, o sea, uno se desanima en el sentido, ¿cómo le vas a enseñar tú a esa muchachita eso que tú estás diciendo, que no tiene ni la menor idea de lo que estás diciendo? Ni la menor idea. Les habla de unas cosas, pero si no han visto desigualdades trigonométricas, eso, ¿cómo lo van a hacer? Le pregunté a la niñita, mira, no, profesor, yo no sé, yo de esto no sé nada. Entonces tú dices, ese es el futuro que tenemos para esta muchachita. Y eso que la mamá se preocupa, que bueno, que mira, que mi hija. Los términos que usa son increíbles, pues, o sea, al nivel que están los Está términos. horrorizado con eso que vio. ¿Ah? Está horrorizado. Bueno, te digo que eso con eso vio. estuve tratando de deducir, y no es que yo sea muy inteligente ni nada por el estilo, qué es lo que quería la profesora. Al final creo que es una semirrecta que tenía entre dos puntos y quería ver la tangente, pero ¿cómo va a ser la tangente si está en segundo año y no ha visto nada al respecto? Yo no sé. Entonces eso lo desanima a uno más o aún más de cómo están las cosas en este país. Lamentablemente, ¿qué debemos hacer? Yo me siento con los muchachos, los hijos, los nietos. Y bueno, mira, no, pero esto es así, ven acá, el otro está bien. Uno está en sexto grado, otro está en primer grado, el otro está en primer grado también, la otra, y el otro está en segundo año de bachillerato. Bueno, vamos a sentarnos, dime, qué ver. Pero el futuro, Pero la universidad tiene que continuar y sigue. no es que tiene que continuar, debe continuar. Que en esta época ha sido muy dura. Veremos dentro de poco algo que de alguna manera nos abra el abanico. Y además, regresar a lo que fuimos, eso requiere tiempo. Sí, no es Tiempo. un clic. No, eso no existe. Vamos, para llegar hasta donde llegamos, el nivel que teníamos, esto pasaron años. Mínimo unos 15, 20 años. Mínimo, pero así con una buena planta profesoral, con relaciones internacionales fuertes, con egresados fuertes, o sea, en buen nivel. Entonces, uno se... Bueno, yo ojalá que lo vea. A mi edad Así no será. sé si... Ojalá que lo vea. Esperemos que sí. Bueno, profesor, un placer. Muchísimas Bueno, compadre, gracias. gracias a usted. Quizás es demasiado largo. Compartir con nosotros aquí en Encuentro en Ciencia. Y bueno, a todos los que nos están observando, gracias por ver esta conversación. Inviten a sus conocidos, toda la comunidad a seguir Encuentro en Ciencia. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente. Hasta luego, hasta un nuevo capítulo.